El director como artista. No existe un método único para dirigir. Mucho de cómo se dirija depende de la personalidad de quien lo hace, sus colaboradores y del proyecto del que se trata. Aunque por lo general una producción exitosa es el resultado de una sólida dirección escénica. El trabajo de la dirección requiere del desarrollo de muchas habilidades. Quien dirige se encontrará constantemente realizando investigación, tanto en museos como en libros. Estará en el salón de ensayos, en las juntas con creativos, trabajando con productores e incluso con los inversionistas del proyecto. Por lo tanto, las habilidades que desarrolla quien dirige teatro incluyen la creación de comunidades artísticas con las que aprende a comunicarse y a las que inspira para que desarrollen su mejor trabajo. Una obra de teatro cuenta una historia. El punto de vista con el que se cuenta hace que cada producción sea única. La dirección es la encargada de encaminar los esfuerzos de quienes trabajan en una producción para contar la historia, teniendo como guía su punto de vista. Como lo explica Michael Bloom en su libro Thinking Like a Director, aparte de creativo, inventivo, intuitivo y apasionado, el director debe tener algo que decir. Esto no debe ser necesariamente de carácter político o social, ni sustituir lo que la propia obra dice, sino debe entenderse sencillamente como pasión por comunicar con un punto de vista propio. La profesión de director de teatro es relativamente nueva. En la historia del teatro occidental, los dramaturgos solían dirigir sus propias obras y éstas se representaban con una sola compañía. Por lo tanto, el punto de vista del dramaturgo ya estaba implícitamente plasmado en la producción. Más adelante, el director fue la figura que observaba desde fuera cómo funcionaba la producción. De alguna manera prestaba sus ojos a los actores para que la propuesta se viera bien. Por lo tanto, daba notas a los intérpretes para que comunicaran efectivamente lo que se proponían, al mismo tiempo que se dedicaba a realizar la composición escénica. En otras palabras, era quien se dedicaba a decir por dónde y cómo debían moverse quienes estaban en escena. Hoy en día, sin embargo, el director es un artista que, a partir de su punto de vista, desarrolla toda una estética personal que se traduce a la escena. Su sensibilidad y visión como artista se nutren tanto de sus experiencias como público teatral, como de su contacto con otras formas artísticas, de la danza, de la música, la pintura y, desde luego, la literatura. Aparte del desarrollo de una estética personal, el director artista siempre se está cuestionando el funcionamiento del teatro e innovando con él. Es decir, es una persona creativa que domina la técnica y sus habilidades, pero que no se estanca en la repetición de sus propias fórmulas, sino que se atreve a experimentar y reinventar la escena coherentemente. Esto es, sin perder de vista que está creando para un público. La interpretación del texto dramático. David Ball asegura que no existe una única forma correcta de interpretar una obra de teatro. Pero cuando dirigimos una producción que parte de un texto, tenemos una obligación de saber leerlo e interpretarlo. Si decimos que vamos a poner en escena Romeo y Julieta, el público espera ver esa obra y no una que gire en torno a Mercucho o a Fray Lorenzo. Eso no significa que todas las producciones de la obra de Los Amantes de Verona sean iguales. Al contrario, cada producción es única y esto obedece en gran parte a la dirección, es decir, a la aproximación con que quien dirige se acerca al texto y lo que pretende comunicar con él. Sin embargo,
Previo a dejar volar la imaginación y decidir, por ejemplo, que Romeo anda todo el tiempo en patines y que utiliza vestuario de los 60, la dirección se debe encargar de comprender lo que dice el texto y prestar atención en el cómo lo dice. Interpretar un texto dramático significa también preguntarse cómo un clásico puede contarse hoy en día o qué significa en el presente. Cuando se va a montar una obra de teatro griego, del periodo isabelino, del siglo de oro, del neoclásico francés, del romanticismo, e incluso una pieza realista de inicios del siglo XX, vale la pena preguntarse qué es lo que el texto está comunicando y qué nos puede decir hoy en día. Asimismo, la dirección debe preguntarse cómo es que la obra puede funcionar para un público contemporáneo. Pensemos en Otelo, por ejemplo. Se trata de una de las obras más elogiadas y famosas de Shakespeare. Pero hoy en día resulta impensable imaginar una producción que justifique las acciones del Moro de Venecia argumentando que actúa por amor. Para hacer que la obra funcione en nuestro tiempo, no se debe traicionar el texto, pero sí tener un discurso propio sobre qué se quiere comunicar con él. Asimismo, la dirección se debe encargar de localizar aquellas oportunidades que ofrece el texto para crear una experiencia memorable en el público contemporáneo, acostumbrado a la teatralidad de nuestra época. Por ejemplo, hoy en día, con el avance de la tecnología, existen miles de formas para resolver la aparición del espectro del rey Hamlet ante la mirada atónita de su hijo y crear una experiencia inolvidable para el público. La dirección es la encargada de imaginar esas posibilidades, aunque esto no debe confundirse con buscar la experimentación por encima de la obra. Uno de los puntos más importantes de la dirección es encontrar el balance entre la creatividad y originalidad para resolver una producción en nuestros días y ser congruente con la historia y con lo que nos pide el texto. Por otro lado, cuando se trabaja con una obra nueva que no se ha estrenado o sobre la que no hay acceso a la historia de sus producciones anteriores o en otras latitudes, el trabajo de interpretación debe sostenerse en el análisis de la estructura de la obra y el estudio de las intenciones de los personajes. Los videos que aquí se presentan nos ayudan a seguir un camino para planear una dirección escénica partiendo de un texto dramático.